Hola, esperamos unos minutos. Hola, esperamos unos minutos, somos tres nomás. Bueno, perfecto.
Bueno, continuemos. O no sé si... Ah, no, pero son las 8:02. No, esperamos 2 minutos más. Bueno, muy bien, continuemos. Habíamos dejado en la división del trabajo, que es es una cuestión o un concepto que se ve en la naturaleza. En la biología se ve, es el más clásico. Eh, la división del trabajo dio lugar a lo que se define como la especialización del trabajo, por ejemplo, según Kimball, es la concentración del esfuerzo sobre un limitado campo de acción. O sea, la división del trabajo es concretamente, bueno, lo que fue desarrollando Taylor a partir de sus experiencias, ¿no? Taylor y Fayol también, ¿no? Eh, el principio de la especialización es algo que digamos, se ha difundido más ampliamente y en general es el que ha dado mejores resultados en la actividad, digamos, en la producción de lo que se trate. No siempre la especialización da ese resultado, pero en general este, ha dado eso. Entonces la división de trabajo lleva implícita la idea de especialización. O sea, es una consecuencia de una de la otra. Una persona que siempre hace una misma tarea adquiere habilidades, seguridad y precisión que aumentan su rendimiento. Esto se ve en la construcción, por ejemplo, el cambio constante de actividades en la construcción hace, digamos, implica una merma en el rendimiento y ustedes en alguna otra materia van a ver que el cambio de actividad también tiene su correlato en el tema de la seguridad de los trabajadores. Por ejemplo, el ejemplo de Henry Ford y su sistema de producción, o sea, su sistema de montaje en serie o cadena de producción, llevó a muchos a pensar de que eso era lo ideal en una actividad
digamos, de producción. Como yo les he comentado, tuvo sus consecuencias y tuvo, digamos, sus problemas. O sea, esa actividad de subdivisión de las tareas no se puede, digamos, eh, aplicar a todos los sistemas de producción. Y también, cuando hay excesiva subdivisión, requiere una planificación bastante detallada de todas las secuencias y operaciones que son necesarias. Eh, en, Básicamente la subdivisión de las tareas también depende de qué tipo de tareas estamos hablando, ¿no? Cuando hay una complicación para dividir el trabajo, cuando hay en un determinado ambiente, por ejemplo una oficina, se utiliza mucho equipo mecanizado. En ese caso no solamente es necesario dividir el trabajo según empleados, sino entre cada una de las máquinas, porque cada una de las máquinas va a tener alguna cuestión particular. Eh, Algunos autores, por ejemplo Gulick, por ejemplo, dice que las unidades de organización se pueden estructurar, por ejemplo, por función. Esto es importante, que exista la posibilidad de hacer esa división. Eh, a veces no es tan fácil. Eh, eh, a veces la organización, eh, eh, una organización con una complejidad mayor demuestra ciertas ventajas. A veces concentra en un organismo todas las tareas que tienen que realizar. Eh, eh, es fácil programar el trabajo, el tiempo y el trabajo, los recursos, y reduce al mínimo la división del trabajo, de las responsabilidades. Eh, a veces, a veces una desventaja de este último trabajo es, si yo divido muchas áreas, una tarea similar, tengo el peligro de que se dupliquen ciertas actividades, supervisión, control, eh, que no se esté utilizando digamos, los medios, eh, digamos, técnicos especiales eh, más adecuados. A veces aparecen sectores que empiezan a competir con otros sectores que hacen tareas similares, como que ellos hacen las cosas mejor, y a veces cuando uno tiene que recolectar esas producciones individuales en un solo punto, pueden aparecer problemas digamos, de diferencias en calidad. Eh, bueno, a ver. Bueno, cuando uno analiza las consecuencias y resultados de, de la división del trabajo, se llega a ciertas conclusiones. Eh,
Las conclusiones eh, que las tareas se pueden dividir de distintas formas. Esto es importante. A veces no hay una única forma de dividir las tareas. Y estos principios, la división de trabajo puede hacerse para tareas industriales y administrativas. Se aprovecha mejor aprovechamiento de las posibilidades. Hay mejor aprovechamiento de las posibilidades, tanto de equipos como de personal. Cuando se utiliza máquinas, a veces las máquinas son las que limitan cómo se puede dividir el trabajo. Y lo que hay que cuidar es de que no surjan problemas nuevos. O sea, acá lo que está diciendo es que yo puedo subdividir tareas, pero lo que puede ocurrir o puede llegar a ser el resultado de esta división de tareas es que al dividir yo las tareas pueden aparecer problemas adicionales que no existían. Digamos, supongamos que yo tenía una cierta actividad que la había dividido en cinco subtareas. Y yo de alguna forma determino, bueno, voy a dividir más. Y resulta que puede ser que me aparezcan, por ejemplo, al dividir más las tareas, que me aparezcan problemas de calidad en la producción. Entonces, uno por ahí puede aprovechar, mejorar digamos, lograr un mejor aprovechamiento de los medios o del equipo que tengo, pero puede ser de que yo esa división esté limitada por esto, porque cuando yo utilizo máquinas, hay cierta subdivisión de tareas que no puedo, no me lo permite digamos, el sistema. Así que bueno, uno va mejorando, porque concretamente uno siempre va probando a ver cómo puede mejorar el rendimiento de los medios que tengo disponibles. O de todo lo que... O sea, a ver, si yo estoy, por ejemplo, llevándolo a ustedes, a caso nuestro, estoy en una actividad de seguridad y yo tengo
no sé, 10 frentes de trabajo que controlar y tengo 4 grupos de trabajo. Yo podía eventualmente subdividir mis equipos de trabajo y lograr, digamos, decir, bueno, tengo 10 frentes de trabajo, tengo 4 equipos, los voy a dividir, pero bueno, las tareas sí, efectivamente se pueden dividir de distintas formas, pero el problema es que a veces, como dice, cuando se utilizan las máquinas me determinan qué nivel digamos, de subdivisión puedo hacer. Me puede resultar que en esa subdivisión de tareas yo llevé a personas de mi equipo de trabajo que no son las más aptas para estar haciendo ese tipo de trabajo. Entonces, esto es una ida y vuelta, ¿no es cierto? Nosotros en nuestra actividad laboral vamos a tener eh, lo que se llama, eh, digamos, una autoridad. O sea, la autoridad es el derecho que tenemos nosotros para determinar qué tareas hay que hacer y tenemos el poder de hacer cumplir esas tareas. ¿Qué quiere decir? Que otros tienen que obedecer, que tengan que obedecer las órdenes que damos, ¿cierto? De alguna forma, ustedes como vieron anteriormente, alguien nos va a delegar. ¿Se acuerdan que vimos delegación de funciones? Alguien nos va a delegar en nosotros eh, eh, qué podemos pedir y qué no, y quiénes son los que nos van a decir a nosotros qué cuestiones hay que hacer. Eh, acá, cuando uno analiza todos estos experimentos, estas experiencias, o estos desarrollos teóricos que se fueron haciendo a lo largo del tiempo, eh, según Fayol, digamos, que dice que la autoridad que manda debe estar siempre presente o representada. ¿Qué quiere decir? En cierta forma, si yo soy la persona que tiene la autoridad, de alguna forma tiene que estar, digamos, quizá no física, pero de alguna forma. Eh, acá en los apuntes figura una experiencia, eh, un caso de Fayol que es bastante interesante, ¿no? Estamos hablando de Fayol, que estamos hablando que estaba trabajando, empezó su carrera, que se acuerdan que era ingeniero en minas, eh, empezó a trabajar a fines del siglo XIX. Entonces, en los comienzos de la actividad profesional como ingeniero en minas, eh, un, en uno de los equipos, tenía caballos, o sea, estamos pensando en una época en la cual el esfuerzo mecánico, o el esfuerzo, se hacía no con medios mecánicos, sino con medios, digamos, con tracción a sangre, o sea, tenían caballos. El caballo se rompió una de las patas trabajando en una galería y Fayol pide o sea, pide otro caballo. Y resulta que el jefe de la cuadrilla le dice que no le puede dar otro caballo porque para darle otro caballo tenía que venir con una orden del director, el director de la mina.
Y resulta que el director de la mina no estaba presente en la mina y no volvió por 3 días. Entonces, Fayol tuvo un frente de trabajo paralizado porque hasta que no apareció el director no le permitieron, no le suministraron un caballo nuevo. Entonces, bueno, acá lo que quiere decir que la autoridad no estaba presente ni representada. Y esto es importante, o sea, cuando uno no puede estar en forma permanente en una actividad laboral, tiene que tener, digamos, tiene que haber alguien que pueda resolver las cuestiones cotidianas que pueden aparecer, digamos, en ese frente de trabajo. Bueno, otro aspecto a tener, que la autoridad se asigna normalmente en forma de facultades, o sea, se dice, tal persona tiene atribuciones o tiene, tiene que realizar ciertas tareas. También tenemos que tener en cuenta la responsabilidad. El concepto de responsabilidad es no, nosotros tenemos una obligación de responder moral y materialmente por los actos que estamos ejerciendo, o porque se dejan de hacer. Entonces, la responsabilidad a veces es abrumadora, porque uno necesita, tiene que encarar un trabajo y tiene que, digamos, determinar cómo se va a hacer y demás, y que las consecuencias de eso van a caer sobre uno. Así que, después otro concepto en esto de la organización es la unidad de mando. Eh, una organización puede ejercer con mayor eficacia una eficiencia o un esfuerzo combinado cuando las directivas emanan, o sea, cuando tengo una sola cabeza, una sola persona que da. Por eso es importante ustedes cuando organicen, digamos, equipos de trabajo, y si esos equipos de trabajo eh, van a estar trabajando, digamos, o sea, nosotros no vamos a estar en ese equipo trabajando en forma constante, que haya una sola persona que pueda asumir la dirección. Entonces, es importante cuando nosotros, digamos, organicemos los grupos de trabajo, que nosotros tengamos una delegación de tareas bien definido. Y en este sentido, unidad de mando, un hombre debe recibir órdenes solo de un superior inmediato. Ninguna persona dentro de una organización debe estar sujeta a órdenes emitidas de más de una fuente. Bueno, acá el problema es que si hay demasiadas personas que están, digamos, dando órdenes, bueno, da lugar a confusión y a desorganización del trabajo. Esfera de control. Cuando hablamos de la esfera de control, significa el número de subordinados que se puede dirigir eficazmente un supervisor. La esfera de control tiene que ver qué cantidad de personas nosotros podemos manejar en forma simultánea, que va a tener que ver también esencialmente con las tareas que hace. Nosotros cuando uno ve el organigrama, ahí bien ve claramente la cuestión de cómo se va organizando y quiénes son los que van tomando, porque de
de arriba para abajo, uno va viendo que en la parte superior es el que más decisiones toma. Pero por supuesto porque tiene más tiempo para dedicarle a la toma de decisiones. Eh, eh, entonces la esfera de control no puede ser muy grande y va a depender, no puede ser muy grande, va a depender del tipo de tareas que se estaban, eh, digamos, tiene que haber una relación entre la cantidad de tareas y la esfera de control. Por ejemplo, en algunas empresas, como por ejemplo en una empresa que se llama, una empresa norteamericana que es Corning Glass Works, eh, el ejecutivo, el mayor de esa empresa, que decía que no estaba de acuerdo con la idea de que, por ejemplo, que un ejecutivo no podía supervisar una cantidad determinada de subordinados. Él pensaba que se este, podía extender más. Lo que pasa es que la cantidad que puede controlar cada uno depende esencialmente del tipo de actividad que se está haciendo. Cuando uno tiene menos personas para controlar, facilita el mecanismo de dirección y permite una rápida y precisa transmisión de instrucciones e información entre el nivel superior e inferior. Cuando uno está controlando muchas personas, necesariamente va a haber una delegación de responsabilidades y eso va a significar que va a haber mayores tiempos de transmisión de las órdenes en forma, este, digamos, en el tiempo y acá hay ustedes recuerdan cuando hablamos de comunicación, acá lo importante es, eh, digamos, es importante que la idea, digamos, que emanada del superior se mantenga, digamos, como les podría decir, precisa y entendible. Porque el problema, lo peor que puede pasar es que a medida que va pasando de una persona a otra, esa orden se va desfigurando. Eh, por ejemplo, ¿qué pasó? Siempre es importante. ¿Qué pasó, por ejemplo, por ejemplo, en Ford? Ford eh, tenía, tenía una organización unipersonal. Y Ford tenía una forma de conducir y tenía, por supuesto que había sido exitosa, lo cual a veces ciega a la persona. Entonces, pero Ford llegó un momento que tuvo que delegar el mando en, en, su, en su nieto, y entonces la forma de conducción del nieto no se adaptaba al padre, al abuelo. Eh, ¿Qué pasó? Henry Ford eh, había visto crecer a su empresa, entonces tenía claro todos los aspectos y había tenido, digamos, había hecho también, había practicado el ensayo y error. Eh, eh, entonces, lo que decía Henry Ford
padre, decía que su empresa no tenía organización ni deberes específicos asignados a ningún cargo ni línea de autoridad. Muy pocos títulos y ningún catedrático o ninguno que daba conferencias. Ford tomaba las decisiones en forma personal, eh, pero y Ford lo que tenía, se mantenía, o sea, no aceptaba muchas sugerencias, o sea, se mantenía libre de influencia de terceros, eh, y él lo que hizo, tuvo básicamente su producción, eh, se desarrolló en un solo lugar, en Detroit. Eh, el problema fue a medida que se fue ampliando su planta. Y aparece Henry Ford II y empieza a introducir cambios eh, en la empresa, o sea que esos cambios alteraban en cierta forma el pensamiento, la filosofía que había tenido eh, Ford, digamos, el original, Henry Ford. Eh, él lo que vio Henry Ford nieto, se dio cuenta que la cantidad de decisiones que tenía que tomar eran abrumadoras. Acá lo que hay que tener en cuenta que la producción de Henry Ford, digamos, en su planta original, era, digamos, era bastante sencilla. O sea, Henry Ford primero conocía todas las etapas y había logrado tener un orden bastante establecido, pero cuando entra en escena el nieto, las cuestiones habían cambiado. Los vehículos que producía Henry Ford eran más complejos, o sea, tenía una mayor complejidad técnica digamos, y tecnológica, diría. Eh, entonces, usted imagínense que, por ejemplo, los primeros autos, instalación eléctrica prácticamente no tenían. Los Ford originales, las luces eran unos faroles de acetileno, o sea, de acetileno gas, eh, y por ejemplo, por ejemplo, el sistema de freno de los Ford originales era sistema varilla, que era mucho más sencilla, no tenía sistemas hidráulicos. O sea, Henry Ford, cuando empieza a gerenciar la fábrica, se encuentra con un producto esencialmente distinto al que fabricaba su abuelo. Había adelantos tecnológicos, había competencia que no había tenido tanto Henry Ford cuando arrancó con su fábrica. Habían surgido este, otros modelos de autos que competían con el modelo de Ford, y entonces Henry Ford II eh, empieza a trabajar empieza a trabajar con el concepto de toma de decisiones en equipo. Y él pensaba que era necesario tener, digamos, juntar o agrupar talentos capaces y altamente especializados. Y esto dio lugar a la creación de una especie de plana mayor o un staff. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo staff en la organización? Eh, que lo ayudaban en este gerenciamiento.
se está por cortar, no sé si me queda mucho, así que volvemos en 10 o lo que tarde en 10, 15 minutos. ¿Eh?